Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quisiera expresarle al señor ministro del Interior, presente griego el que ha recibido al asumir la cartera de Interior. Es una cartera que a lo largo de los años y no solamente de este gobierno se ha caracterizado por tener permanentemente dificultades cada vez que ha tenido que hacer adquisiciones. Llámese patrulleros, motocicletas, llámese bombas lacrimógenas en el gobierno anterior, siempre surgían problemas que originaban que esas licitaciones fueran anuladas. En este gobierno, los cuestionamientos no han estado ausentes. Hace un año aproximadamente estuvo en ese mismo sillón interpelado su antecesor, el ministro de Interior de entonces, y tanto el congresista Eguren como quien habla le cuestionamos sobre la adquisición de los helicópteros franceses para el Ministerio del Interior. No cuestionamos la calidad del producto, sino que cuestionamos que las bases habían sido exprofesamente hechas, orientadas para que ganara la empresa francesa que ganó. Porque si antes de hacer la licitación se pide a los proveedores a los que se invita a presentar propuestas que presenten al Ministerio las características de las aeronaves que van a ofertar, es evidente que se conocen las virtudes, las ventajas y desventajas, las fortalezas y debilidades de cada aparato. Y conocidas estas, entonces los puntajes que se asignan en las bases de licitación a determinados rubros se orientan para favorecer o desmerecer, dependiendo a quién se quiera adjudicar la buena pro. Hoy en día, cambiando lo cambiable, señor presidente, vemos que se avecina un problema sobre el cual quiero alertarlo, señor ministro. Con bombos y platillos, el ministerio a su cargo viene anunciando que pronto vamos a contar en el Perú con los pasaportes electrónicos para poder ingresar libremente a la Comunidad Europea sin contar con visa. Y precisamente en la edición del Comercio del día de ayer, en la página 2, salen las declaraciones de la funcionaria Rosa Prieto, gerente general de Migraciones, quien dice textualmente: luego deberá armar un estudio de posibilidades para elegir la modalidad de compra, una empresa privada a través de un concurso público o un país por la compra de gobierno a gobierno. Esta semana sí o sí comienza el estudio de mercado. Pero previa a estas declaraciones que indica qué etapa es la que viene, en el párrafo precedente había señalado: la Superintendencia Nacional de Migraciones terminará de definir esta semana los términos de referencia, características técnicas y económicas para comprar los pasaportes electrónicos. Cosa curiosa, señor presidente, porque el superintendente de Migraciones, el excongresista Edgar Raimundo, declaró en el último día de febrero del año en curso, y sus declaraciones salen publicadas en La República el 1 de marzo, ¿qué es lo que dice? El funcionario refirió que ya culminó con las especificaciones técnicas y los términos de referencia, así como el estudio de mercado. En febrero, el superintendente indicaba que ya se había terminado. Continúe. Aquello que la hoy gerenta está indicando que está próximo a culminarse. Entonces, ¿estos son términos que no estaban terminados? ¿Que se van adecuando de acuerdo a las circunstancias, a las negociaciones, a las conversaciones? Esto es una cosa que quisiera que me aclare. Y un segundo aspecto importante, señor, es que conforme dice la propia gerente, debe de decidirse próximamente si se va a una licitación interna o mediante el convenio de Estado a Estado
se hacen las adquisiciones. Ya desde hace varios meses, el señor Raimundo, en ese entonces superintendente de Migraciones, señalaba y reiteradamente en varias ediciones de los diarios de ese entonces que habían 4 países interesados en hacer los pasaportes electrónicos: Canadá, España, Francia y Corea del Sur. Entre ellos, Continúen. me tomo el tiempo de la bancada, me lo han concedido y en consecuencia les ruego me exceda el tiempo necesario. Entre estos 4 países, si se opta por la alternativa de ir a un convenio Estado a Estado o gobierno a gobierno, se definiría quién va a hacer los pasaportes electrónicos para el Estado o el gobierno o el pueblo peruano. Pero ahí no queda todo, señor presidente. La información con la que yo cuento me indica que esto ya está virtualmente definido, que lo que se avecina de la invitación internacional es simplemente una formalidad para dar las apariencias de objetividad en la toma de decisión, pero que esto ya está decidido desde hace meses. Y le puedo decir, señor ministro, por intermedio del presidente, que inclusive ya se me informó qué empresa será la que gane. ¿Una empresa francesa? O sea, igual que los helicópteros franceses que se compró para la policía, nuevamente, otra vez una empresa francesa, de cuyos productos no objeto la calidad. Los productos franceses son de óptima calidad, sino que estos son las consecuencias de esa estadía inesperada en el viaje del presidente al Oriente con escala para conversar con las autoridades francesas. Esa paradita aparentemente técnica en París trae estas consecuencias de acuerdos. Y según la información que manejo, señor ministro, por intermedio del presidente, la empresa designada para hacer los pasaportes es la empresa Thales, que es una empresa privada, quien concursaría o se presentaría asociada con la Imprenta Nacional de Francia. Gobierno a gobierno, no. Gobierno con empresa, ya está definido. Y no solamente eso, señor ministro, sino que las personas de su entorno, funcionarios del ministerio que usted conduce, han estado viajando a París para ultimar estos acuerdos. Nombres me pide la señora congresista Luz Salgado, pues nombres le doy. Me refiero al viceministro de Interior, Roberto Reynoso, señor ministro, quien ha viajado a París precisamente para abordar estos temas. Yo ruego respuesta clara, contundente frente a estas denuncias que formulo, señor. Y quiero saber, en primer lugar, por qué, habiendo empresas nacionales opciones de producir esos pasaportes electrónicos, se opta por ir a una empresa que antes de convocarse a los interesados ya está definida quién va a ser. Muchas gracias, señor.